Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España republicana y plurinacional. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2025 y este es nuestro sumario. En el Congreso, la abstención del PSOE no ha permitido que salga adelante una iniciativa para ilegalizar a Desocupa y grupos neonazis similares que actúan al margen de la ley. También en materia de vivienda, el PSOE ha unido sus votos al Partido Popular, Vox y Junts para hacer caer otra iniciativa que reclamaba la rebaja del 40% del precio de los alquileres. Por su parte, Podemos ha registrado una ley para que las 35 multinacionales españolas que cotizan en el IBEX paguen un impuesto del 50% de sus beneficios. El Ministerio de Defensa va a subirle el salario a las Fuerzas Armadas, seguramente a partir del mes que viene. La reunión en Arabia Saudí entre Estados Unidos y Rusia no se ha saldado con un acuerdo, aunque se ha filtrado la propuesta de Trump que permite hablar, más que de un proceso de paz, de un reparto colonial de Ucrania. Con esto arrancamos Noticias Básicas. La abstención del PSOE ha hecho imposible que salga adelante una iniciativa presentada por Podemos para ilegalizar empresas como Desocupa. Ione Belarra ha manifestado que en España existe un problema de especulación y no de ocupación, que las ocupaciones de vivienda son en su inmensa mayoría propiedad de fondos buitre y bancos y no de familias. Hay que decir que el 86% de las ocupaciones, es decir, la práctica totalidad, afectan a viviendas vacías de entidades bancarias y fondos buitre. Digámoslo claro, señorías. El crimen no es pegarle una patada en la puerta a una vivienda vacía de un banco. El crimen es tener viviendas vacías en este país cuando hay gente que no tiene dónde vivir y está en la calle. Quienes deberían sentarse en el banquillo de los acusados son los CEO de esos bancos y de esos fondos buitre absolutamente criminales. Con argumentos no muy distintos, el PSOE y Junts se han abstenido. Por eso compartimos el espíritu de la iniciativa, pero pensamos que ellas están aplicando medidas que ayudan a acabar con estos col·lectius que únicament intenten distorsionar la realitat. Soc ben coneixedora, som ben coneixedors d'abusos enormes i ingents per part d'algunes actuacions d'algunes d'aquestes empreses. Jo no m'atreveixo a dir totes són tothom neonazi i comandos no sé què. No, jo no tinc dades per corroborar el que vostè ha dit. Jo no les tinc. PP y Vox también han usado argumentos muy similares, pero para votar directamente en contra. Señora Belarra, el problema que tenemos en España no son los rentistas, son ustedes. Muchísimas gracias. Es increíble que se hable de matonismo y acoso desde la bancada de Podemos, donde son expertos consumados en la materia. De hecho, yo me he quedado aquí exclusivamente para tomar notas. La vivienda ha protagonizado también el cara a cara entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control al gobierno. En un país donde es más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honradamente, en un país donde no hay personas que viven mejor a base de subvenciones que trabajando, hemos de decir que basta ya. España lidera el crecimiento económico en Europa. Tenemos casi 22 millones de personas ocupadas. Usted vino aquí y se presentó ante la política española diciendo que iba a traer la política para adultos. La política para adultos era pues, hacer propuestas, moderación, pactos de Estado. Y lo que trae ha sido bulos y crispación. Otra iniciativa que ha decaído en el Congreso, también impulsada por Podemos, ha sido la de bajar por ley un 40% en el precio de los alquileres, una medida muy demandada por los sindicatos de inquilinas. Ione Belarra ha anticipado que si el PSOE no actúa en materia de vivienda, se le estarán abriendo las puertas a un gobierno de ultraderecha. Lo que va a determinar cuánto dura la legislatura no es ni Junts per Catalunya ni la derecha judicial reaccionaria. Va a ser lo que haga este gobierno en los próximos meses en materia de vivienda. Me atrevo a decir que va a ser también lo que determine si el próximo gobierno que hay en España es de derecha y extrema derecha o un gobierno progresista y de izquierdas. Si el gobierno sigue haciendo lo que lleva haciendo un año y medio, es decir, absolutamente nada, señorías, entonces no les quepa duda que la legislatura va a durar poco y que pronto los fascistas se van a sentar en el Consejo de Ministros. El PSOE en este punto no se ha abstenido, sino que directamente ha unido sus votos en contra con los del Partido Popular y Vox. Señora Belarra, le voy a ser sincero. Yo leyendo las medidas que proponen me da la sensación que ustedes no pretenden aprobar esta moción. Le voy a contestar muy brevemente cada uno de esos puntos. El primero es injusto, porque una rebaja general y lineal de todos los alquileres acabaría penalizando más
a los propietarios que alquilan a precios asequibles, que existen en este país. Medidas que generan inseguridad jurídica y desincentivan la inversión. Reducir el 40% forzosamente el precio de los alquileres. Prohibir comprar vivienda como inversión. Contratos de alquiler indefinidos. Señorías, además, ustedes lo que plantean es proteger a los ocupas y a los inquiocupas. Hay que quitar uno a uno los ladrillos del Ministerio de Igualdad, de los parlamentos autonómicos y de los centros de menas y dedicar esos ladrillos a construir vivienda pública. Por otro lado, los sindicatos de inquilinas han convocado manifestaciones en todas las ciudades españolas para el 5 de abril. Será la primera manifestación por vivienda a nivel estatal y se espera que sea multitudinaria y que sirve para torcerle el brazo al bipartidismo que se sigue negando a intervenir en el mercado. En 2024, las 35 multinacionales españolas que cotizan en el mercado de valores tuvieron unos beneficios récords de 50.000 millones de euros. De esos 50.000 millones de euros, 40.000 fueron a parar en el reparto de beneficios a sus accionistas, lo que supone el 2,5% del PIB español. Para que los beneficios redunden en el bien del conjunto del país, Podemos ha registrado una ley para que la mitad de los beneficios de estas empresas vayan al bien común. Así lo ha defendido Javier Sánchez Serna, portavoz del Partido Morado. Este nuevo impuesto obligaría a que las grandes empresas de nuestro país contribuyan más en un momento de bonanza, que contribuyan más justamente a las redes de los cuidados, a las redes del bienestar social y de la seguridad, que sostienen a la comunidad, que sostienen al país cuando vienen mal dadas, que es lo que sucede en una economía cíclica como la economía neoliberal. El Ministerio de Defensa prevé subir los salarios de las Fuerzas Armadas, para lo que el gobierno tendría que hacer una modificación presupuestaria de 400 millones de euros. Esta subida no sería progresiva, sino lineal, es decir, sería una subida de 200 euros al mes a todo el personal de las Fuerzas Armadas, incluidos los altos mandos. Vox, que ha votado en contra de subir las pensiones, el ingreso mínimo vital o de las ayudas a la dana, no tiene aquí reparos. Evidentemente el gasto en defensa es necesario y habría que subirlo todo lo que haga falta, porque invertir en defensa es invertir en seguridad para todos los españoles. De las conversaciones iniciales entre Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudí para el fin de la guerra de Ucrania, ha trascendido el borrador de Trump. La propuesta de Estados Unidos pasa porque Rusia se quede con el territorio conquistado y porque el 50% de las tierras raras de Ucrania pasen a manos de Washington como compensación por el dinero enviado a Kiev. Las tierras raras son suelos donde hay minerales fundamentales para las baterías de las que se alimenta la producción en la transición energética. O lo que es lo mismo, que Estados Unidos se quiere quedar con el patrimonio de futuro de Ucrania. Además, Estados Unidos impondría a Zelensky un alto al fuego momentáneo, la celebración de elecciones y un veto a la implantación de la OTAN en la frontera rusa. Solo al final del alto al fuego, Ucrania y la Unión Europea se podrán sentar en la mesa de negociación. El gobierno español considera que Europa tiene que sentarse en la mesa de negociación desde ya. Así lo ha defendido el canciller José Manuel Álvarez. Tenemos todos los europeos muy claros que esa paz tiene que ser justa, no puede haber un premio para el agresor y al mismo tiempo tiene que ser una paz duradera, no puede ser simplemente un alto el fuego. La voz de Ucrania tiene que estar presente. Es un Estado soberano con un gobierno democráticamente elegido y desde luego los europeos tenemos que estar también en esa mesa de negociación porque llevamos casi ya terminando el tercer año de guerra de agresión apoyando la democracia y la soberanía de Ucrania. Feijóo aprovecha también este asunto para criticar al gobierno. No se puede liderar una respuesta europea a alguien que no es capaz ni siquiera de aprobar el presupuesto de su país. No se pueden urdir acuerdos globales con alguien que no es capaz de acordar dentro de su gobierno. Y no se puede ofrecer un proyecto sólido a la Unión Europea quien ve desmoronarse a diario y fracturarse a diario la disciplina dentro de su gobierno. Por su parte, Podemos critica el reparto colonial de Ucrania y recuerda que ellos siempre han defendido que Europa debería de haber actuado de forma autónoma frente a los Estados Unidos. Si nosotras no hubiéramos puesto pie en pared y hubiéramos dicho que estábamos en contra del envío de armas a Ucrania, cuando era difícil hacerlo, Gemma, porque nos cayeron, y particularmente me cayeron, chuzos de punta, por decir lo que ahora todo el mundo reconoce, que esta guerra de Ucrania era una decisión política y que en el momento en el que las grandes potencias coloniales como Estados Unidos y como Rusia han dicho se acabó la guerra de Ucrania, se acabó la guerra de Ucrania. Y ahora nos vamos a repartir, como si esto fuera la conferencia de Berlín de 1884, Ucrania para repartirnos las tierras raras y territorio para Rusia. Y eso no es una paz, eso no es una paz, eso es un reparto colonial de Ucrania. Y cuando yo dije
apostemos por la paz, que Europa lidere la paz, una paz construida desde abajo por los pueblos, me quedé sola. Y Podemos se quedó solo. Vamos ahora con Carlos Olmeda, que ha estado en el Hospital 12 de Octubre a conocer de primera mano las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios. Ha comenzado la demolición de la antigua torre del Hospital 12 de Octubre, que dará paso al nuevo complejo hospitalario. Sin embargo, la renovación del hospital no se traduce en unas condiciones óptimas, sino que tal y como viene denunciando el sindicato MATS, los recortes en la sanidad pública madrileña los viven a flor de piel trabajadoras y usuarios en las nuevas instalaciones y servicios del hospital. Lo que está sucediendo es que el SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud, que tiene la responsabilidad de cuidar a todas y todos los madrileños, pues lejos de hacerlo, ni está cuidando la salud de las trabajadoras, teniéndonos en servicios como anatomía patológica, sin pasar unas medidas de prevención en unas instalaciones que no corresponden a las medidas establecidas para cuidar la salud de los trabajadores, respirando sustancias cancerígenas como es el formol. A la larga te puede producir un cáncer. Reubican el servicio de anatomía en unas instalaciones que no reúnen las condiciones. Tenemos un servicio como esterilización que siempre ha sido público y se ha hecho en el hospital y que ahora, del traslado del hospital viejo al nuevo, lo han privatizado. El material viene en malas condiciones, viene sucio, viene confundido, si te tienen que operar de un ojo viene una cadera. Siempre estamos trabajando en los mínimos de una huelga. Eso cuando estamos bien, porque cuando estamos mal estamos bajo mínimos. Bueno, nosotras siempre queremos denunciar que este hospital se ha montado sin contar con los trabajadores y sin pensar en los trabajadores. Eso es responsabilidad de la gerencia y de todos y cada una de las personas que ha sido responsable de la construcción de este hospital. Además, no podemos dejar de nombrar a la parásita de Ayuso, que vende nuestra sanidad pública a empresas privadas, que viene dando muchísimos ataques neoliberales a la sanidad pública y a todos los servicios públicos, pero tampoco podemos dejar de nombrar todos estos años de desmantelamiento de la sanidad pública, de desfinanciación y de todas esas leyes privatizadoras que amparan todos los ataques de Ayuso y de todos esos gobiernos que han venido uno tras otro y que no han mejorado absolutamente nada nuestras condiciones laborales ni la situación de los usuarios y los trabajadores de la sanidad pública. No confiamos en ningún gobierno, no creemos que vayan a regalarnos nada si no nos organizamos y no luchamos unidas junto a usuarios, junto a estudiantes y todas las trabajadoras. Una muestra de esta lucha se dio el pasado 6 de febrero, cuando las trabajadoras, junto con estudiantes y vecinos, llevaron a cabo una protesta en la puerta del hospital, denunciando las pésimas condiciones de trabajo y la privatización de los servicios, a lo cual la dirección del hospital respondió bloqueando las puertas con la seguridad e impidiendo a las sanitarias acceder al edificio. No nos dejaron entrar porque evidentemente tienen mucho miedo de la potencialidad que tenemos las trabajadoras aquí en el hospital. Ese día no nos dejaron pasar a un sitio que deberíamos poder pasar como trabajadoras, como usuarios, porque tienen miedo de que nos sigamos organizando, ¿no? Muy bien, por esa resistencia del personal sanitario, porque de ellos y de ellas también dependemos todas nosotras. Con esto terminamos. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece ahora en sus pantallas. Regresamos mañana. Sean felices.